Ahí, ahí. ¿Así? Ahí, ya. Bueno, no estamos solos nosotros, estamos conectados y aprovecho de saludar, enviar un saludo porque bueno, no sé si muchas, pero hay personas que nos ven desde Estados Unidos. Así que un saludo a todos los que nos siguen regularmente en Estados Unidos. Sé que por ahí, por New Jersey y Chicago también, ¿o no? Sí, puede ser. Y bueno, un saludo afectuoso para ellos. En Brasil también hay personas que nos ven y me parece que en Australia todavía, ¿no? Sí. Así es que saludos a todos. Bueno, un día especial hoy día. Vamos a tener un tiempo de oración después, al final de la reunión, por los niños. Y vamos a estar compartiendo sobre este tema que es importante para el Señor. Acercar los niños a Jesús. Acercar nuestros hijos, acercar a los niños, y vamos a ver que a veces no son solamente los niños, sino que ya un poquito más mayores también. Deber de los adultos, como creyentes, como discípulos, es de acercarlos a Jesucristo. De eso voy a estar compartiendo hoy día. Gracias, Señor. Gracias por este día, por esta mañana, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, a tu presencia este día y por tú estar en medio de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Tú marcas la diferencia en nuestra asamblea. Tu toque, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, y en nosotros, Señor. Queremos pedir que tú hoy día estés guiando este mensaje y que le hables a los que necesitan entender con mayor énfasis, con mayor radicalidad este mensaje. Ponemos esto, Señor, este tema importante para ti, a tus pies, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo, que hoy día tú nos muestres y nos enseñes la verdad, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Acercando a nuestros niños a Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. A partir del verso 13. El Señor está enseñando a sus discípulos y hablando de distintos temas. Y en medio de esta multitud que escuchaba, habían personas que traían a sus hijos para que Jesús los bendiciera. Y entonces ocurre esto, a partir del verso 13, que dice, le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Habían personas que querían acercarse a Jesús y no solamente ellos, sino que sentían en su corazón el tomar a sus niños, a sus hijos, llevarlos delante de Él y que el Señor los tocara. El toque de Él, su toque. Y los discípulos los reprendieron. Decían que no. ¿Cómo hacen eso? Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí
y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Dejad que los niños vengan a mí. Esta es la palabra principal, ¿no es cierto? Esa es la idea, este es el tema principal. Dejar que los niños vengan a Jesús y no impedírselo. Creo que ninguno de los que estamos aquí quiere impedir que los niños vengan a Jesús, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. Pero a veces el tema es un poco más difícil que simplemente decir, no, yo quiero que los niños vengan a Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo facilito. A veces, y es la historia que nos ha tocado vivir a nosotros como padres, dejar que los niños vayan a Jesús implica un tremendo esfuerzo. Implica realmente un cambio de vida. Esa es la verdad. Dejar que los niños vayan a Jesús implica un cambio de vida, un cambio personal en los adultos, en los padres. No es simplemente un dejar. Hay que hacer a veces muchas cosas, hay que hacer sacrificios. Hay que consagrarse a este tema. Hay que dedicarse, hay que entregarse. Hay que negarse también, mucho, para que los niños vayan a Jesús. Y en este pasaje hay 3 palabras bien importantes que tenemos que ir entendiendo. Cuando dice primeramente niños, dejen que los niños vengan a mí. ¿Cuáles son los niños? ¿De qué está hablando? La palabra que él usa habla de una persona que está en formación. Y eso incluye un joven hasta más o menos los 17, 18 años. De ese grupo está hablando, desde los pequeños, los más pequeños, los infantes, ¿no es cierto?, hasta los niños que están ya a punto de salir de la edad escolar, ¿no? Los que salen del colegio. Hay un quiebre ahí, es decir, un término. Ese grupo es el que debe acercarse a Jesús. Un niño que está en proceso de formación. Los bebés chicos, bueno, están con los padres. Pero en cuanto el niño, en cuanto él empieza a ser instruido, a ser enseñado, desde ese momento empieza este proceso, acercar a los niños a Jesús. Y cuando dice también acercarse a mí, la palabra es bien específica, porque no es solamente traerlos cerca, que estén cerca, sino que quiere decir aparten a los hijos para mí. Eso está diciendo. No es solamente presentarlos, sino que implica una acción de sacarlos de algo y ponerlos cerca del Señor para ser instruidos. ¿Se fijan? Es un poco más difícil, ¿no? Es más intencional, implica cortar ciertas cosas, implica apartar a los hijos, sacarlos de algo para ponerlos en el camino, en la instrucción del Señor. Y la otra palabra que dice que finalmente los traían para que Él los tocara, y Él lo hizo así, ¿no es cierto? Finalmente Él los tomó en sus brazos y los bendecía imponiendo manos sobre ellos. Los tocaba.
Y esta palabra que se usa acá no es solamente un toque, ¿no? Así como tocar, como quien toca cualquier cosa, como yo toco esta mesa. Se refiere a un toque que de alguna manera crea una influencia y modifica algo. Es como el toque que tiene un alfarero cuando empieza a modelar un vaso o un objeto, ¿no es cierto? Cuando la greda está dócil, ese toque es un toque que modela, que le da forma. Es decir, que transforma, que cambia, que produce un cambio. Es más específico todavía entonces. Apartar a los hijos, ¿no es cierto?, a estos niños que están en proceso de instrucción, llevarlos ante el Señor y que se produzca este encuentro maravilloso entre Jesucristo y el corazón de una persona para que ese corazón sea transformado, sea cambiado. Es mucho más que traer a los niños a la iglesia. Para nosotros, llevar a los niños a Jesús implicó mucho sacrificio. Vivíamos muy lejos, 50 kilómetros, para poder llevarlos a la iglesia solamente. Todos los niños. Y no solo eso, sino que en algún minuto Filomena se dio cuenta de que la iglesia tiene un colegio. Y yo no puedo vivir una vida, yo personal, de edificación, de crecimiento, si mis hijos no están también en el proceso. Tengo que apartar a mis hijos y llevarlos ante el Señor para que ellos sean instruidos. Y para eso hay un colegio. Había un colegio. Colegio Adonai, en esos años. Y no solamente fue el sacrificio de ir los días domingos, sino que empezó a hacer todos los días. Todos los días levantarse a las 6 de la mañana para viajar 50 kilómetros y llevar a los niños al colegio. ¿Fue fácil? No. El colegio era un colegio particular, había que pagarlo. Y nosotros teníamos 7 hijos. Bueno, los que iban al colegio siempre fueron como entre 5, a veces parece que una vez tuvimos a 7. Pero no, me parece que no. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Fue escalonada la cosa. Y había que pagar la matrícula y todo. Un esfuerzo. Esfuerzo tremendo. Y lo otro que fue también muy difícil fue que tuvimos que apartar a nuestros hijos del mundo. Mi hija mayor lloraba cuando la sacamos de su colegio, que era un colegio que estaba realmente a 5 minutos de donde vivía, un colegio bien bueno, era un colegio bilingüe, en fin, había mucho favor para estar ahí. Y mi hija lloraba porque estaba perdiendo a sus amigos, estaba perdiendo a su medio, ¿no? Y nosotros con ese dolor, con el dolor de ella, igual tomamos la decisión y la apartamos para el Señor, para que fueran instruidos. Mientras dependa de nosotros como padres, mientras tengamos esa responsabilidad, Jesús nos va a decir siempre, dejen, aparten a sus niños para que vengan a mí. Y es nuestra responsabilidad, entonces, permitir que así sea y hacer todo el esfuerzo posible. Esto realmente no significa que nuestros hijos finalmente tomen la decisión de seguir a Cristo. Puede que no. Pero nosotros habremos cumplido la tarea y cuando estemos delante de Él, cuando estemos delante del juicio de las obras, estas obras van a ser juzgadas. Cada hijo fue enseñado, fue guiado, fue llevado cerca de mí.
¿Hicieron todo el esfuerzo? Muchas veces hay un conflicto. A veces los hijos se rebelan y no quieren. Pero finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ellos? Es de nosotros. Y más vale cargar con un conflicto de ese tipo, ¿no es cierto? Y tener un problema con los hijos y luchar y ver, llevar a cuestas todo este proceso, más vale eso que finalmente enfrentarse delante de Dios y decir, Señor, no pude hacer nada, ahí quedó. Prefiero eso. Los niños necesitan a Jesucristo en su vida, así como nosotros necesitamos a Jesucristo como Salvador. Ellos necesitan a Jesús como pilar de sus vidas. Porque si no tienen a Jesús como pilar de sus vidas, van a tener otros pilares. El ser humano siempre busca dónde apoyarse. Siempre busca una base, un fundamento para su vida. Y si no tienen a Jesucristo, van a tener a otro. Va a haber otro fundamento. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, cuando uno edifica fuera de la roca, vienen muchas cosas y la casa se derrumba. Y uno ve muchas veces cuando personas que no tienen el fundamento de Cristo están a merced de los embates de la vida. Están ahí y viene una cosa y viene otra y difícil, ¿no? Es necesario que los niños estén cerca de Jesús y que Jesús los toque, que reciban espiritualmente de Jesucristo, que reciban la unción del Espíritu Santo, que sean ministrados por Dios, porque Él les va a dar a esos niños dones y talentos, que son capacidades que solamente Él puede dar, que van a ser totalmente formativas. Por ejemplo, algo muy sencillo, discernimiento, un don de el Espíritu Santo. Discernimiento, ¿no? Discernir entre qué? Bueno, lo más importante, el bien y el mal. Poder separar, esto es mal. Esto es bien, este es mal camino, este es buen camino. ¿Cómo no va a ser útil poder discernir? Poder darse cuenta que una decisión, a lo mejor probar por primera vez un pito de marihuana, ¿no? Puede ser una decisión que acarree finalmente una tragedia en su vida. Yo tengo amigos que murieron de mi edad, de cirrosis por el alcohol. Otros que estuvieron años en tratamiento contra las drogas y partieron con un cigarrillo. Y de ahí viene un proceso, ¿no? Qué importante poder discernir, poder decir, hasta aquí nomás llego, hasta aquí llego, no sigo. Eso marca la diferencia entre una persona que puede salir adelante, que puede levantarse, y otra que simplemente va a caer destruida. Los niños tienen necesidad de Jesús y es primera responsabilidad, no de ellos, sino que nuestra, de permitir que ellos se acerquen. Cuando los discípulos empiezan a reprender a esta gente, dicen, oye, no molesten al maestro, ¿no? Él se indigna, se enoja, y es la única parte donde dice esta palabra que su corazón estaba indignado, estaba enfurecido.
Se enojó el Señor. Ni siquiera cuando echó a los mercaderes del templo. Estaba tan enojado como en este. Para él es muy importante. Y es triste ver cómo hoy día gran parte de la cristiandad prefiere el modelo del mundo, el esquema del mundo para educar a sus hijos. ¿Cuáles son los valores mayores? Uy, que mi hijo se eduque en un colegio lo más top posible para que pueda entrar a la universidad y ser médico o ser ingeniero o ser esto o lo otro. ¿Y dónde está el Señor ahí? ¿Y qué si el hijo, si Dios tiene otros planes, por ejemplo? Si Dios quiere usar a ese hijo como un misionero, por ejemplo, que va a tener un impacto pero muchísimo mayor sobre a lo mejor miles de personas. O una persona dedicada al servicio. O quiere ser un profesor. Yo tengo 2 nietos en el colegio ahora. Fue una lucha también para que pudieran entrar al colegio. Por fin están acá. Y mi nieto mayor, él quiere ser profesor. Quiere ser profesor, fíjense. Yo sé que es de Dios, es un niño muy especial, que entiende cosas del Señor, sabe, entiende. Su libro preferido es la Biblia. Increíble, no me pregunten cómo, no sé cómo, pero ahí está. Es que el Señor está haciendo en él. Y quiere ser profesor. ¡Qué maravilla! Imagínense, un profesor, una persona que enseña a otra. Y a veces para nosotros es más importante que sea, no sé, ingeniero. ¿Qué impacto puede tener un ingeniero civil, industrial, en la vida de muchas personas? Bueno, a lo mejor se hace un puente, mucha gente va a pasar por el puente, pero a la gente no le va a pasar nada cuando pase por el puente. Y a lo más, como nos pasa a nosotros los arquitectos, a lo más, cuando mucho, a veces, muy rara vez, hay una plaquita ahí en la entrada que dice tanto, arquitecto. Abajo, tanto, ingeniero. Y esa es toda la gloria que uno tiene. Qué importante tomar esta decisión ahora, mientras se puede, ¿no? Ese es el propósito de este mensaje, que los que puedan tomen la decisión. Aunque a lo mejor ustedes no son padres, o sea, no tienen hijos en edad de formación, pero a lo mejor son abuelos, ¿no? Y a lo mejor también pueden aconsejar a otros. Y a los que están tomando la decisión los animo, los aliento, vayan, sigan adelante porque están bien. Es lo que hay que hacer. Si no, hay consecuencias para los hijos. Hay un gran riesgo de que los niños no se formen de acuerdo al modelo de Jesús. Eso lo dije recién, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser el modelo? El modelo del mundo. ¿Y el mundo, cuál es su modelo? ¿De dónde viene el modelo del mundo? ¿De dónde? Del diablo, de Satanás. El diablo. El diablo existe. Existe. Príncipe del mal, ¿no? Tiene poder, tiene potestad, tiene señorío, tiene un reinado, es poderoso y puede hacer grandes cosas y es atractivo, puede producir música
súper atractiva. Puede producir películas, puede producir literatura, puede producir arte, puede producir ciencia también. ¿Qué es de él? Del diablo. Fíjense que en Chile, en este momento, hay 4.000 niños que están en proceso de cambiar su sexo. 4.000 niños hoy en día en Chile. Cambio de sexo, donde los padres han consentido y están dándole un tratamiento hormonal para que esos niños en algún minuto, cuando cumplan 18 años, puedan operarse. 4.000 niños. Y lo más divertido que leíamos hoy día con Filomena es que se han hecho estudios, se ha demostrado de que más del 80, entre el 80 y el 90% de los niños que tienen disforia de género lo superan después. Porque después de un tiempo, claro, al principio están un poco desorientados, pero después con el tiempo el 90% se orienta y sale de eso. Pero no, como hay una campaña, hay un modelo del mundo hoy día que dice que tenemos que favorecer y todo, un plan siniestro, diabólico realmente, propiciado por estos organismos que son realmente un cáncer social, hacen que personas ignorantes de Dios, ignorantes, tomen esa decisión tan brutal como de empezar un tratamiento con un niño que tiene 8 años, 6 años, para que pueda cambiarse de sexo. Yo lo he vivido de cerca eso. Espantoso. Un niño que está sin Jesucristo no tiene cobertura espiritual. No tiene cobertura espiritual. Por lo tanto, imagínense cuántos demonios, cuánta influencia maligna puede llegar a su vida a través de acciones que pueden hacer. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es un pacto diabólico. Viene una influencia satánica y que empieza a gobernar su vida. Robar algo, por ejemplo. Mentir, engañar, tantas cosas que forman parte de una iniciación en un proceso así de terrible. Qué tremendo, un niño que es apartado de Jesucristo se queda sin fruto para Dios. Su vida no puede dar fruto para Él. Y que dice la palabra que si el grano no lleva fruto, queda solo. Solo. Queda solo. Y finalmente, bueno, expuesto, ¿no es cierto?, al infierno, a la condenación eterna. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Hijos. Nosotros podemos facilitar el camino para que los niños tomen la decisión y lleguen a ser hijos de Dios. Como dice la Escritura, llegar a ser hijos de Dios. Hay que nacer de nuevo para que eso ocurra. Los niños no van a ser salvos por las decisiones de nosotros. No podemos, porque la salvación es personal. Es algo que... Y no nos confundamos con esto, porque a veces los hijos son muy buenos alumnos. Son muy buenos alumnos del colegio, son muy buenos alumnos del Ministerio de Niños, son muy buenos alumnos de nosotros también. Pero eso no significa que ellos hayan hecho un pacto de salvación. En algún momento, Dios tiene que presentarse en su vida como Salvador y decir, Señor, yo tengo pecado, me arrepiento de mi pecado, tengo pecado. A lo mejor no he hecho cosas terribles, pero sí he pecado de pensamiento, a lo mejor le he mentido a mis papás, a lo mejor le robé a mi papá plata de la billetera, no sé,
algo hice. Necesito tu salvación. A veces los niños hacen cosas tremendas. En Inglaterra hace unos años atrás, fíjense, condenaron a prisión a 2 niños de 10 años porque cometieron un homicidio terrible contra un niñito de 2 años. Fue espantoso. Fue tan fuerte que el juez dijo, estos niños no pueden estar sueltos. Uno de ellos pasó 10 años preso, salió y lo primero que hace, abusar de un niño como adulto. ¿Qué falta le hacía a Jesucristo a esa persona, no? Para no llegar a eso. La Escritura nos da ejemplos buenos y ejemplos malos de niños. Fíjense, un rey de Israel que se llamaba Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, o sea, Judá. E hizo lo malo, fíjense, a los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. O sea, tenía 12 años y empezó a hacer lo malo. Ese niño ya sabía qué hacer. Y gobernó mal. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su modelo? El mundo. Las abominaciones de las naciones. Ahí está el mundo. Le gustó el esquema que tenían a lo mejor los cananeos, la forma como adoraban, el tema así tal vez como sexual, como no sé. Todo eso, lo atractivo que puede tener, y siguió ese modelo. Y reinó 55 años, fíjense. Tremendo. Mucho tiempo. Otro caso, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, esto está en Segunda de Reyes capítulo 15, comenzó a reinar, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, y tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Esto es importante, ¿eh? El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. E hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Ese niño tuvo 2 influencias importantes, su padre y su madre, para hacer lo recto. Otro rey importante, el rey Josías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Fíjense, un hombre recto, desde niño. 8 años tenía. 8 años para tomar buenas decisiones. Y así, bueno, hay varias, hay una lista grande. Jóvenes que tuvieron una sabiduría que venía de lo alto, que fue transmitida, fue entregada a través de sus padres, para saber hacer lo recto delante de Dios. Qué importante, ¿no? A lo mejor no va a ser médico, no va a ser abogado, no va a ser arquitecto, o a lo mejor sí, porque Dios, claro que
puede levantar abogados, arquitectos, médicos, ingenieros, de todo. Hay gente que ha ido, astronautas que han ido al espacio, que son cristianos. Hartos, varios, muchos. Científicos también, grandes científicos, hombres de ciencia, que consideraron a Dios primero. Consideran a Dios primero. Ni un problema al Señor. Pero han sido apartados, no están en el sistema del mundo. Están en otra cosa. Y como yo, varias veces he hablado de ese tema, Dios puede levantar un primer ministro cristiano. Lo hizo con Daniel, lo hizo con José, levantó ministros, primeros ministros, gobernantes máximos, ¿no es cierto? Administradores de países, de naciones, que son de Él. Dios lo puede hacer. Y nosotros a veces nos quedamos con la visión pequeña, ¿no?, del éxito del mundo, que es tan pequeño, tan como ignorante, ¿no?, de la verdad. Y perdemos la visión de la grandeza del Creador. El Señor dice que nosotros, como creyentes, no somos de este mundo, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Los hijos tampoco son de este mundo. ¿Por qué tanto empeño en que sean del mundo y que les vaya bien en el mundo, como si Dios no tuviera poder suficiente para transformar su vida y hacerlo una persona de tremendo éxito en el mundo, contra el mundo también, como han habido muchos, ¿no? El primer país que abolió la esclavitud fue Inglaterra, porque hubo diputados y hombres de Dios que estuvieron ahí dando la batalla. Era una batalla económica, había que tener toda una estructura. Y finalmente se ganó la batalla. Y luego vino Chile, porque cuando se crea el país, la nación, ¿cierto? Bernardo Higgins también decreta que la esclavitud no va a formar parte de nuestro país. Bien por Bernardo Higgins. Una buena influencia. Y bueno, quiero terminar con esto. Apartar a los niños para el Señor es un esfuerzo grande, grande, grande. El colegio Montague ha sido un esfuerzo enorme, tremendo, que ha costado lágrimas de muchas personas, mucho quebranto, mucho desgaste, para poder llevar adelante el colegio contra el sistema del mundo. A veces hay que ir contra las autoridades también, ¿no es cierto?, contra los apoderados, contra tantas cosas. Formar profesores que sean realmente cristianos, creyentes, nacidos de nuevo, que puedan guiar a nuestros hijos. Difícil. Paulina Rodríguez ha dado una batalla por años, ¿cierto? Filomena estuvo acá 8 años también en el colegio. Partió con el colegio, la formación. También, tremendo trabajo. Y Paulina escribió un libro, son las bases de la educación cristiana, y me gustaría leer algo nomás, algunos fragmentos que dicen: la educación cristiana es el proceso que se enfoca en el aprendizaje que aspira a ver las cosas
a través de la perspectiva de la palabra de Dios. La ciencia, el arte, el humanismo, ver todo el conocimiento que los niños tienen que aprender, adquirir a través de la perspectiva de la Biblia, de una perspectiva bíblica, de una perspectiva de los ojos de Dios. ¿Qué piensa Dios, no es cierto?, sobre la creación, por ejemplo? ¿Qué piensa Dios sobre la creación? ¿Descendemos del mono? Cuando uno se levanta en la mañana, de repente sí, entran las dudas, pero son solamente semejanzas. No tenemos nada que ver con los monos, nada. Especies totalmente diferentes, aunque se parecen mucho en ciertas cosas increíbles, pero nuestra semejanza es con el Creador. No hay ninguna especie que sea semejante a Él. Nosotros sí, ser humano. No podemos comparar una cosa con otra, no tiene comparación, ¿no? Bueno, la educación debe sustentarse sobre la base de Dios persona y su creación, un universo en el cual está inmersa una humanidad creada con propósito trascendente. ¿Cuál es el propósito trascendente de nuestros hijos? ¿Creemos que nuestros hijos tienen un propósito trascendente? ¿O creemos que nuestros hijos van a llegar a ser buenos profesionales? ¿Se fijan? Propósito trascendente. O sea, en esta semana hemos visto que la iglesia está mirando el mundo, ¿no? Y se está pensando en conquistar Europa. Ese es un propósito trascendente, pues, por supuesto. Influenciar la vida de miles de personas. Alcanzar personas para Cristo, que sean salvas. Ese es un propósito trascendente. Y lo pueden hacer muchos profesionales, pueden ser parte de eso, ¿no? Bueno. Los niños necesitan ser santificados, apartados para Dios, y para eso el Señor dice que debemos ser santificados en su verdad, su palabra. Los niños tienen que conocer la palabra de Dios. Es fundamental. Ahora le pedí al Ministerio de Niños que viniera, y hay poquitos niños, parece, ¿no? Hay más, ya. Claro, porque vamos a orar por los niños. Vamos a imponer manos. Así que quiero pedir a Filomena que vengamos adelante y vamos a ver cuántos niños vienen. Dejen que los niños vengan. No se lo